Acaba de pasar el sexto informe de gobierno y último del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dijeron muchas cosas. Hay mucha polémica desde el sentido de salud, la cuestión de, obviamente, de seguridad, la cuestión de educación, la cuestión política. Muchos a favor, muchos en contra. La balanza está, pues no se puede ser dividida porque obviamente gana la gente que está a favor de que fue uno de los mejores sexenios. Pero también hay otros, una parte de ellos que dicen que ha sido el peor sexenio de la historia. Para averiguar con Isaac, su servidor Isaac, vamos a analizar esos 4 puntos y le vamos a dar una calificación al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a comenzar con salud. Y lo polémico del informe que dijo el presidente que ya estábamos como Dinamarca, que ya tenemos un sistema de salud como Dinamarca. La verdad es que no. Es un exceso decir eso. Sí ha habido cambios, sí ha habido unos cambios positivos. Hubo aprendizajes en el sexenio. Al principio se hizo lo del INSABI, algunos estados entraron al programa, otros estados no. Se quiso hacer las compras centralizadas, empezaron haciéndolas, se dieron cuenta de muchos detalles en cuestión de distribuidores y en cuestiones de laboratorios farmacéuticos, que eran verdaderamente mafias que tenían controlados el sistema de salud. Se hicieron ajustes durante el sexenio, se siguen haciendo ajustes. Después dejaron lo que era el INSABI, lo transforman a IMSS Bienestar. A algunos hospitales del sector salud, que eran de las secretarías, pasan a ser de IMSS Bienestar. Y es una manera de poder dar más servicio a toda la gente. Ahí lo que yo creo que faltó, y bastante, fue la comunicación. Porque antes, cuando era el Seguro Popular, pues tenían una tarjeta, el derechohabiente, y eso daba sentido de pertenencia. No se ha manejado así, esperemos que ahora con IMSS Bienestar tomen una decisión en ese sentido para que lo puedan lograr. Creo que van por buen camino, les falta bastante, obviamente, desde medicamentos, insumos, el mismo personal médico, enfermeras, doctores, administrativos, etcétera. Bancos de sangre, que es un tema también que no se ha tocado, pero creo que más adelante valdría la pena hacer un programa para hablar de ello. Y pues dentro del balance del sector salud, que aún sigue teniendo muchas deficiencias, sí hubo avances. Obviamente no se iban a arreglar en 6 años, pero creo que se avanzó bastante y pues lo dejamos ahí en una balanza, para mí, positiva. Seguimos con el tema de la educación en el sexenio. Pues hubo ciertos avances y hubo mucha polémica. Empezaremos con la polémica en cuestión de los contenidos de los libros de texto, ¿sí? Mucha gente no estuvo de acuerdo con los contenidos, se hicieron foros sobre ellos, pero pues a final de cuentas se toma la decisión y pues están los contenidos que están. Que son, algunos los sienten muy liberales, que les faltan más cosas de cuestiones de matemáticas, pues ya serían puntos de vista o un análisis que se hizo en su momento, y pues a final de cuentas cada quien va a tener su punto de vista. Otra de las cosas que pasó en la cuestión educativa, se han querido privatizar mucho el sistema educativo. En este gobierno de López Obrador, pues hubo apoyos sociales para los alumnos. Están las bases para seguir apoyando más alumnos en el sector público, que yo creo que es buena idea, pero pues también muchas veces hay gente que manda a sus hijos a escuelas privadas, pero con sacrificios. Y pues yo creo que si el padre de familia está haciendo sacrificios para apoyar a sus hijos de esa manera, debería tener una parte también del gobierno para apoyarlos. Mucha
cosas que pasaron en el sexenio de Peña Nieto, donde realmente la educación y las reformas educativas que se hicieron iban muy en contra del profesorado, ¿sí? No tanto del mismo sistema, de los contenidos, ¿no? Eso también, tenían muchas huelgas en ese sexenio. Ya en este sexenio de López Obrador, se puede decir que hubo una relación o negociaciones que evitaron tanta huelga. Para eso creo yo que fue una parte positiva en este sentido. Y pues en términos generales, la educación en el sexenio de López Obrador, en mi opinión, y dentro de la balanza, fue positiva. En el tema político, dentro del sexenio, pasaron muchas cosas, la verdad, que lo vamos a resumir primero, hablando de las elecciones que hubo. En las dos elecciones que hubo y principalmente en la última, pues yo creo que no se puede negar que fueron unas elecciones democráticas. Obviamente se habla de algunos focos que puede haber en ciertos sectores del país donde no se puede votar, digamos, libremente por la cuestión que hay de la delincuencia que ya conocemos, pero en términos generales fueron unas elecciones bastante dentro del promedio que se tiene en cuestión de electores. Ganó, obviamente, el partido oficialista, este caso la coalición de Morena, ampliamente. No se puede decir que hubo dudas en las elecciones. Realmente la oposición, pues no fue oposición. Dejaron mucho que desear. Y eso, por más que comentaron que el presidente tuvo injerencia por las mañaneras, pues no, realmente les falta o les faltó hacerse una autocrítica de lo que dejaron de hacer ellos. Ellos en sus tomas de decisiones que hicieron en el pasado, pues la gente lo juzgó y tomó la decisión. Entonces, por ese lado, en cuestión política, de elecciones, de democracia dentro de esta democracia mexicana, pues es lo que tenemos hasta hoy. Obviamente se puede mejorar, pero dentro de lo que hay, pues el juego estuvo parejo, hubo, entre comillas, cancha pareja para todo lo que puede haber. Entonces, creemos que estuvo dentro de lo correcto. El tema de las últimas semanas, que fue la sobrerepresentación en las cámaras en base a las elecciones, donde la oposición se basaba técnicamente en los porcentajes de votación que hubieron, pues se tomó la decisión que se venía tomando en las últimas 4 o 5 elecciones. No iban a cambiar. Si se habían aceptado antes de las elecciones que el juego para agarrar las posiciones de plurinominales era el juego así, así se quedó y era lo correcto. Quisieron confundir a la gente realmente, pero pues al final del camino, tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues decidió que la sobrerepresentación iba a ser como se venía haciendo. Y en este caso, pues, Morena y sus aliados agarraron en la Cámara de Diputados mayoría calificada. En el Senado les faltaron 3, de los cuales se dicen que ya los 2 del partido del PRD se pasaban a Morena, y creo que ya hay otro por ahí que ya se pasó, donde en esas 3 senadurías más van a tener también una mayoría calificada. Esperemos que la utilicen bien por todas las propuestas que hay. Y pues se habla, ¿no?, de que pues van a ir sobre el Poder Judicial. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el Poder Judicial necesita reformarse. Una de las polémicas más grandes del Poder Judicial es que si se deben de elegir por votación popular. Creo que sí, obviamente, y siendo muy específicos,
de que esas personas que participen, obviamente, pasen por un proceso de selección, de capacidades, de exámenes, y que ya a la población en general se les pongan para su votación. Pero que sean personas que se sepa que tengan la capacidad para cubrir esos puestos en el Poder Judicial. Con esto, políticamente, creo que la balanza también fue positiva. El tema para mí más fuerte, que es el de seguridad, ahí la verdad que en este sexenio de López Obrador fue donde se quedó mucho a deber, pero demasiado. Siento que no hubo realmente una mano firme dentro del sexenio para tantos temas que hubo en muchas partes de la República. Si hablamos estados con muchas problemáticas, que pueden ser Michoacán, obviamente Sinaloa, Chihuahua, la Baja Norte, etcétera, por todos lados. Realmente no hubo un programa que se vieran los resultados como tal. No digo que no hayan trabajado, trabajaron todas, cada 15 días se presentaban el comité de seguridad del país diciendo las detenciones que había, etcétera, pero sí dejaron crecer mucho este tema. Si me dicen cuál es el talón de Aquiles del presidente López Obrador, es la seguridad. La seguridad, sin duda, que aunque se hicieron cosas, no hubo esa percepción de que se estuvieran haciendo. ¿Sí? Se manejaron algunas cifras, tendencias que iban para arriba, que las controlaron y iban para abajo, de acuerdo. Pero realmente no entraron en problemas de raíz, directamente también con las autoridades locales, hablando de cuestión de gobernaturas y en muchos casos de ayuntamientos. Creció mucho y en este tema de seguridad, mi opinión, que la balanza fue negativa. Y ya en resumen, hablando del sexenio de López Obrador, ya hablamos de los diferentes temas, los van a poder ver tanto ahí en TikTok como en el canal de Averígualo con Isaac en YouTube, donde pues fue un sexenio de cosas positivas, obviamente, negativas como todo en la vida. Casos que se quedaron ahí, a lo mejor no por culpa de López Obrador o de sus colaboradores, como el caso de Ayotzinapa, sí, obviamente, pues las relaciones con Estados Unidos que han sido, fueron como olas, ¿no? Para arriba y para abajo, que estuvieron tensas. Lo último, pues, el intervencionismo del embajador de Estados Unidos, el caso de Ecuador, que también, o sea, son cosas que le sucedieron, sin olvidar la pandemia que hubo, que también fue algo que muchos dicen que no, pero pues la realidad, yo creo que todos la vivimos y fue un caso que paralizó no solamente al país, sino a nivel mundial. Entonces, pues ya para dar el último veredicto o calificación al sexenio, desde mi punto de vista, y si le tenemos que poner una calificación del 0 al 10, yo le pondría 8.5 a este sexenio del presidente López Obrador. Y pues con esto me despido, les agradezco a los que me siguen por YouTube, seguirse suscribiendo, que nos apoyen para hacer crecer el canal, que nos apoyen con ese like, que es muy importante para que se pueda, el algoritmo nos esté tomando en cuenta, y obviamente compartir estos videos, tanto los largos como los shorts que estamos haciendo. Y pues muchas gracias, amigas y amigos. Su servidor Isaac les desea un buen día y hasta pronto.